asociando al Edipo. Entonces, en este caso, pues, el caso de los lobos, del hombre de los lobos, pues, después de hacer una lectura como afinada, estructural de este texto, puede llegar a causar risa. No estoy hablando de burla ni de ninguna presunción, sino que llega a causar risa el hecho de que el sistema de asociaciones siempre tenga que remitir pues a un campo significante tan reducido, ¿cierto? Como es el del falo, el de la castración, etcétera. Pues porque es que un lobo tiene orejas puntiagudas y no puede tenerlas de otra manera, y un lobo puede tener una cola larga y no la podría tener de otra manera. La cola significa la cola y no el falo, ¿cierto? Y las orejas puntiagudas significan la atención, la prestancia, pues un gesto de ataque. Puede ser cualquier cosa que pueda remitirse a la naturaleza del lobo, pero no siempre tiene que ser el padre, ¿cierto? Entonces ahí es donde él ve que hay un exceso de interpretosis que no permite que se construya con la imagen del lobo y la figura del lobo el deseo, porque la figura del lobo como devenir animal pertenece a la afuera y a la exterioridad y no a la intimidad ni al alcohol. Pero ahí es donde comienza pues toda la discusión sobre ese método de reducción infinita que es el método analítico. Bien, bien. No sé quién sigue ahora, creo que ahora quieren hablar todos ahora. Bueno, está Antonio, está María y está, pero antes creo que estaba, ¿quién estaba antes? Bueno, no sé, el que le muy cortito nada más. A mí lo que me hace pensar un poco es esta cuestión del inconsciente, ¿no? O sea, para él, para Freud, acá, qué sé yo, el inconsciente ya estaba en el hombre de los lobos, entonces vino esto y el inconsciente interpretó esto y armó este desbarajusto con los lobos y qué sé yo. Y para Deleuze y Guattari, el inconsciente no existe, se produce después. Entonces, esa es la producción que es después, no va a ser interpretada. No hay una cuestión no es que el inconsciente vino, vio coger a la madre, vio el lobo y vino el inconsciente que estaba ahí preparado, unió. Sino que es otra forma de trabajo que tiene el inconsciente, que no es desde una cuestión de esencial, una cosa así me parece a mí. Más ligado a los pliegues. Porque también el inconsciente tiene de alguna forma otro estatuto, que no es el estatuto del psicoanalítico para estos autores, estaría más ligado a un pliegue, ¿no? Está más ligado a la superficie y no tanto a la estructura de profundidades o lo que sea. Bueno, ese tema da para libros completos, ¿no? Pero si tomamos lo que dice el compañero anterior, de las cadenas representativas, estamos hablando, y acá vamos a llegar acá, ¿no? Cuando los autores hablan de las representaciones de palabras y representaciones de cosas, que eso sale si mal no recuerdo, hace muchísimos años que leí, en el texto del inconsciente de Freud, que habla esta constitución, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, el tema de la representación y los significantes posteriormente lacanianos, el tema, como dice María, el tema del propio estatuto del inconsciente, ¿no? Bien. Recién estaba Andrés, creo que iba a hablar. ¿Puede ser, Andrés, o no? Sí, pero cedo la palabra para la persona. Bueno. Antonio. Bueno. Antonio, o está muteado. Sí, acá, muchísimas gracias por la oportunidad, Roberto, y a todos los colegas, muchísimas gracias. Pues ya estoy escuchando atentamente este espacio de la palabra, y bueno, yo no lo vi tan pesimista, así como de que nadie quiere participar. No, más bien por la atención que tenemos de estarte escuchando, Roberto, y de estar escuchando a los demás.
estaba precisamente meditando, reflexionando. Decía un filósofo que es Sloterdijk que nuestra condición humana ha sido porque hemos sido abortados al mundo. Así de violento el proceso, ¿no? Entonces, Luhmann nos diría que el ser humano vive precisamente a partir de una estructura social. Y en esa estructura social, en ese mundo caótico, en ese mundo violento, vertiginoso, desigual, desproporcional, sin lugar a dudas por el capitalismo que ha sido avasallador, del que dependen muchas vidas, del que dependen muchas condiciones de supervivencia, pues nos ha tocado vivir un proceso difícil, ¿no? De adaptación dentro de la propia estructura social por el propio capitalismo que ha sido violento. Esa es mi opinión. Entonces la neurosis se va consolidando a partir de patrones de conducta que en muchos casos han sido generacionales, ¿no? Y resulta ser que la ira, el resentimiento, las heridas del alma, ¿no? el rechazo, propiamente Apadulay diría el rechazo de las minorías, pues se va fraguando dentro de esa condición mental, ¿no? Y de esa construcción social. En lo personal, les refiero que, bueno, yo soy maestro en ciencias sociales, pero también después de haber vivido en una comunidad marginada, en una comunidad campesina, donde ni siquiera podíamos hablar el español, hablamos una lengua autóctona, una lengua que es el idioma de la lengua náhuatl, pues nos va consolidando finalmente en un proceso violento. Y eso es lo que me obligó finalmente a buscar incluso un grupo de autoayuda, porque en lo personal, la psicología clínica, en mi caso, pues tuvo alcances muy limitados. Mis relaciones sociales con mi familia, con mi entorno familiar, pues siempre fueron dentro de un hogar disfuncional, siempre fueron dentro de un hogar violento, y el código de comunicación va siendo violento, y suponemos que la violencia generacional y la violencia social es algo normal a lo que yo me tengo que adaptar, y cuando no es así. Entonces eso, les comparto una experiencia, me llevó a buscar un grupo de autoayuda que en México llamamos como grupos de alcohólicos anónimos, mediante un programa en donde tenemos conocimientos de psiquiatría, psicología y de religión, sin que sea un programa religioso, y eso es lo que me ha permitido el día de hoy entender que la enfermedad del ego se va consolidando precisamente a partir de esto que tú llamas neurosis, ¿no? Bueno, a partir de lo que ya previamente trabajamos dentro de la cultura. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, Antonio, mira, me parece muy interesante lo que planteas. El próximo lunes vamos a trabajar a Fanon, ¿no? Se me escapó el título del libro. Los condenados a la tierra. Los condenados a la tierra, gracias. Vamos a trabajar el próximo lunes ese texto, el primer capítulo, así que trabaja mucho de los temas que tú trajiste, ¿no? El malestar es psiquiatra, ¿no? El médico psiquiatra fue Fanon. Así que ahí vamos a ver, ¿no? El tema de la ira, de la fuerza, que acá vamos a pensar, o me gustaría pensar, o a mí me gusta pensarlo, como eso, el sistema capitalista, el sistema que domina, lo pone como la patologización, es decir, lo toma como síntoma, lo privatiza, lo subjetiviza, ¿se entiende? Entonces, cuando en realidad vivimos una patologización del vivir por la propia estructura subjetiva, social, ¿no es cierto? Así, hay una patologización del vivir por la propia estructura social, de este otro social. Más allá de que cada subjetividad lo reterritorializa a su modo, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, me parece muy interesante esto que tú dices, así que el lunes estás invitado, Antonio, para compartir. Estábamos entonces, les agregué, discúlpenme que le agregue otra cosita más, pero como estábamos hablando de esto del Edipo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el Edipo, pero no es un dato menor. El Edipo forma parte
del nudo necesario para que un sujeto se transforme en sujeto humano. Fíjense hasta dónde llega. Hay lo que se llama una metáfora fundante que hay que atravesar para que un sujeto sea un sujeto lenguajero, un sujeto humano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo piensa lo que critica estos autores? Y claro, tenemos entonces, en el Edipo está constituido por una madre como el territorio primordial, el otro, con mayúscula, objeto de deseo, como un goce absoluto, que el niño está en esa simbiosis inicial con la madre, en ese goce absoluto. Entonces ahí dice el psicoanálisis, tiene que intervenir un padre que haga de ley, que marque una ley, que separe, que introduzca el significante, que introduzca la posibilidad del lenguaje. Se llama prohibición del incesto, es decir, ese lazo inicial gozoso del niño con el otro materno es incesto, y hay una prohibición de ese lazo incestuoso a través de la castración simbólica, y el referente de la castración simbólica es el padre. Y ahí se arma, según estos autores, la estructura imaginaria del Edipo: papá, mamá, falo, niño, ¿no? Bueno, hay mucho más, ¿no es cierto? Bien. ¿Se quedó un poquito más claro cómo es un poco la idea? No es un dato menor Edipo. Edipo es una estructura, somos pensantes, sujetos, sujetados a esta imposición del complejo de Edipo, ¿no? Esta es la versión psicoanalítica estándar, ¿no? Bien. Bueno. Andrés. Roberto, pues me gustaría complementar lo que está diciendo acerca del Edipo, porque como bien lo determina allí el cuadro, dice: a la madre se le atribuye, en este caso, el espacio de territorialidad. Entonces, pareciera que no fuese determinante, pero realmente lo es, precisamente porque si a la madre se le atribuye un espacio de territorialidad, que es decir, ese otro, pues ese otro requiere o absorbe un valor, y ese valor se determina precisamente desde una función paterna. O sea, el padre es el que determina la función de qué es lo que la madre puede, en este caso, realizar. En el caso de la territorialidad, pues precisamente ahí vemos el desbalance tan profundo que tenemos en términos de cómo las grandes potencias, ¿sí?, destruyen la madre tierra, ¿sí?, y la madre tierra no tiene la función que debería tener como territorialidad, que es la vida misma, ¿sí?, porque como es una función que subyace a otra, no es la principal, sino subyace a otra, pues no tiene potencia, y como no tiene potencia, pues no puede generar en este caso un objeto de deseo o sea absoluto. Cuando yo creo que es de algún modo erróneo decir esto, porque precisamente pues desde allí es donde surge el goce realmente, ¿sí?, desde la madre, desde el reconocimiento de ese cuerpo, en este caso maternal, o bueno, colocándolo en términos de mujer, ¿sí?, ese cuerpo distinto, ese cuerpo que da vida, es el que nos lleva a reconocer precisamente pues todo lo que somos y todo lo que nosotros podríamos hacer en términos no solamente de capital, sino de reconocimiento de la otredad. Claro, bueno, pero está ¿cómo decirlo? Está formateado de esa forma, ¿no? Es decir, hay un significante mayor dentro del conjunto de los significantes, dentro del conjunto de las representaciones, hay como una especie de equivalente general dominante que es el nombre del Padre. Es decir, no el Padre real, dice Lacan, no el Padre real, el significante del Padre, es decir, el nombre del Padre, ¿no?, como esa abstracción simbólica que genera este desprendimiento y genera la amenaza de castración. Bien.
Antonio, ¿levantaste la mano o no la bajaste directamente? Bueno, si quieren seguimos con el texto un poquito. ¿Quedó algo quedó alguna pregunta de ahí? ¿Se ve el grafo ese se ve este grafo? Sí, sí se ve, Roberto, sí se ve. Bueno, bueno, estos autores, a ver, no lo quiero complejizar, ¿no? Pero de alguna forma, estos autores, fíjense cómo hablan, hablamos de la madre y el padre, hay un pasaje, dicen, de lo simbólico a lo imaginario. Los autores ponen, fíjense, el orden simbólico, lo ponen en la genealogía, porque hacen esta genealogía histórica, lo ponen en la Edad Media, ¿no? Recuerden que los autores hablan de estas, por lo menos tres periodos, ¿no? El del territorio con los nómades, el feudalismo y la Edad Media y todo esto, ¿no? Con el déspota y el capitalismo. Bueno, entonces para estos autores, el significante, lo simbólico está ligado a aquel orden despótico donde se instaura un amo, ¿no? Feudal, ahí. Y luego, para ellos, que está en el complejo de Edipo, en lo individual estaría dentro de la castración, y lo imaginario y el significado de Edipo estarían en el orden más imaginario, ¿no? Bueno, no sé si lo compliqué o no. Bueno, listo. ¿Seguimos o empezamos? Medio que estamos acá, ¿no? Bueno, lo primero que estos autores hablan, ya en el segundo párrafo, estamos en la página 34, ¿no? Bueno, hablan sobre neurosis y psicosis, ¿no? Como elementos fundamentales que forman parte de la psicopatología, ¿no? Tenemos neurosis para la psicopatología clásica, tenemos psicoanalítica, ¿no? Tenemos neurosis, perversión y psicosis, ¿no? Recuerden que ellos hablan de esquizoanálisis. Recuerden que para estos autores la referencia estructural es la esquizofrenia, ¿no? De ahí el esquizoanálisis, no la neurosis. Una pregunta. Sí. ¿Por qué la esquizofrenia? No lo sé. Bueno, casualmente por eso que venimos hablando. ¿Qué es lo que plantean los autores? Los autores están en contra de lo que es la estructura, ¿no? La estructura. Y cuando se habla de estructura en el psicoanálisis, no se habla de la estructura consciente, se habla de la estructura basal, como una infraestructura, que es el soporte, son los cimientos de nuestra subjetividad. Entonces, esas estructuras son cadenas significantes, ligadas, anudadas al complejo de Edipo. ¿Me siguen? Pregunten si no. Entonces, en ese sentido, los autores dicen, no, el inconsciente no es eso. El inconsciente no es cadenas representativas. El inconsciente son multiplicidades intensivas, materia intensa. Entonces, y acá vamos a ver cuando veamos representación de palabras y representación de cosas, entonces, esta desconexión que hace el esquizofrénico o el psicótico, no como modelo patológico, ¿no? Sino como modelo de flujos, ¿no? De dispersión de flujos. El esquizofrénico, hay una dispersión de flujos, ¿no? Entonces, ese modelo, los autores piensan que las subjetividades, ¿no? El sujeto humano no tiene por qué estar tan estructurado a través del logos, de las representaciones, sino que tiene que suceder algo, puntos de fuga de eso. Es decir, la esquizofrenia o momento o estado o modelo esquizoanalítico sería como puntos de fuga de esa estructura rígida neurótica.
¿no? Bien, a ver si alguien me ayuda con esto de las estructuras y todo esto, ¿no? Bien, bien. Entonces, estamos acá, dice, en el párrafo dice, a pesar de todo, Freud iba a escribir poco después algunas páginas extraordinarias, habla sobre el artículo El inconsciente y la diferencia entre neurosis y psicosis, ¿no? Bien. ¿Por qué dice esto? Porque dice, y acá te respondo Luz también respecto a esto, ¿por qué la esquizofrenia? Y porque dice que el neurótico o nosotros de alguna forma establecemos lazos asociativos, una cosa con otra cosa, ¿no? Ahí, y generalmente investido por el otro social que te dice semióticamente, por los sentidos, nosotros nos generamos los sentidos, ¿no? Los sentidos giran en el orden social, en el ámbito social, ¿no? En los agenciamientos enunciativos, como dice. El enunciado no es singular, nosotros no manejamos nuestros enunciados, ¿no? Bien. Me fui, no sé. Podría complementar lo que estás diciendo, por ejemplo, cuando no manejamos nuestros enunciados de esa misma manera, el mismo modelo nos lleva a entender que nosotros somos seres emocionales, pero nuestras emociones están determinadas bajo un modelo. Ese modelo saca el producto de esas emociones para de alguna manera manipularlos, manejarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el término de las emocionalidades, podríamos ver, por ejemplo, cuando una persona es alegre o cuando una persona se le vende una alegría. Lo coloco en términos de sociedad, precisamente porque aquí en Colombia, hace un año atrás, se decía que Colombia era el país, comillas, bueno, paréntesis, el más feliz del mundo. Lo paradójicamente absurdo es que se nos decía que éramos el país bajo estándares de X cosas, que éramos el país más feliz del mundo, pero también somos el país más inequitativo de toda Latinoamérica. Entonces, ahí podríamos ver cuál es el desbalance que hay entre lo que es el discurso de lo que se dice, lo que vende el capitalismo, es decir, una apariencia de felicidad, ¿sí? Una apariencia de sentimiento, de emocionalidad, pero debajo de esa apariencia realmente hay una estructura que está desestructurada, ¿sí? Porque en términos de economía podríamos decir, pues la diferencia que hay entre los más ricos y los más pobres es un abismo, ¿sí? Y es un abismo que deja de lado realmente lo que es el sentido de estar feliz, ¿sí? Entonces se pierde el sentido de esa emocionalidad y pues ahí podríamos hablar, por ejemplo, con el mito imaginario de que se nos vende una imagen de felicidad y detrás de esa imagen de felicidad hay unos estándares de una cantidad de configuraciones sociales que nos dicen cómo es estar feliz, cómo se aparenta estar feliz realmente. Pero aparte, Andrés, aparte, obviamente, ¿no? Obviamente como tú dices, pero también habría que darle una vuelta más. Es decir, no es solamente en una relación unilineal el otro social, ¿no? Que coloniza y nuestras cabezas que piensan, somos pensados, ¿no? Somos pensados, somos hablados, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos. Es que sería el orden de la macropolítica, sería el orden de lo molar, ¿no? Pero estos autores, casualmente lo interesante, no se quedan en eso solamente, que hay muchos autores que hablan de eso, obviamente, no sé, los determinismos de los modos de vida partiendo de la macropolítica, ¿no? Lo que dicen, lo que me parece que es interesante de estos autores, que abren y me parece que subvierten que somos nosotros virtualmente, si tú quieres, somos potencialmente, micropolíticamente, generadores potenciales de nuevas subjetividades, ¿no? Que están como contenidas, porque no es solamente que viene la fuerza del otro social político hacia sujetos que se quedan ahí, ¿no? No, somos potencialmente revolucionarios, ¿no? Es decir, virtualmente
estas multiplicidades, estas producciones deseantes, están en cada uno de nosotros. El punto es que están como sofocadas, como limitadas, como censuradas, ¿no? Desde bueno, las maquinarias, los modos de vida, las tecnologías y todo esto, ¿no? Todas estas formas de captura de las subjetividades. Pero a veces lo rico de esto es que, es más, cuando se habla de macropolítica, como la macropolítica, y la micropolítica parece como si fuera una cosita pequeña en esta macro inmensa. Para mí es al revés. Para mí lo inmenso es lo micropolítico, la infinidad de conexiones, de articulaciones entre la subjetividad, lo viviente, el universo, y lo macro es una parte pequeña que hegemoniza, ¿no? Pero bueno, da para discutir eso, pero yo lo veo así, me parece que es así, ¿no? Bien. Entonces, tenemos la relación entre, dice ahí sobre la página 34 abajo, dice, a punto de descubrir el gran arte del inconsciente, el arte de las multiplicidades. Fíjense cómo asocia inconsciente con multiplicidades, no asocia con representaciones significantes, ¿no? Freud dice, no cesa de volver a las unidades molares, ¿no? ¿Y cuáles son esas unidades molares? La familia, el padre, el pene, dice la vagina, castración, etc. Significantes que tratan de hegemonizar como punto de referencia de la estructura. Esto, a ver, es muy poderoso, porque por ejemplo, los que nos dedicamos a la clínica, es muy difícil, primero que el psicoanálisis tiene un aparato muy importante, conceptual, ¿no? Freud, Lacan y una cantidad de psicoanalistas que han venido trabajando en esto. Pero se trabaja, da la sensación de que se trabaja siempre con lo mismo. Es decir, como siempre alrededor del complejo Edipo, si bien ha habido disidentes en todo esto, ¿no? Pero siempre más o menos lo mismo. En vez de decir representaciones, Lacan después habla de significante, ¿no? En vez de hablar del padre, habla del nombre del padre, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de hablar, no sé, de placer, habla de goce. ¿Se entiende? Pero seguimos dando vuelta en lo mismo, ¿no? Es decir, como que bueno, y con Miller, de alguna forma, que sigue la sucesión de Lacan como un orden familiar, sigue la administración de la producción, bueno, y tienen cada uno sus kiosquitos, bueno, ahí hay mucho para pensar, ¿no? Con el tema de la institucionalización del psicoanálisis y los formatos jerárquicos de la propia doctrina psicoanalítica, ¿no? Bien, intervengan cuando quieran. Entonces estamos ahí en este párrafo donde dice entonces, mientras el inconsciente es múltiple, ¿no? Molecular, Freud dice, sigue pensando en unidades molares, ¿no? Castración, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, en vez de descubrir, una cosa así, el rizoma o lo rizomático del inconsciente, se basa en simples raíces, ¿no? Enraiza la estructura, ¿no? La rigidiza. Y esto me parece muy importante. Hay un procedimiento, dice, de reducción. Esto es muy importante. Un procedimiento de reducción. El psicoanálisis, para estos autores, genera un proceso de reducción al focalizar todo en estas representaciones referenciales. Mamá, nombre del padre, otro materno, falo, goce, etc. Pablo dice, la micropolítica nos aproxima al reconocimiento de las multiplicidades. Bien, ahí se me corrió, Pablo, si lo podés comentar. Bien.
Bueno, entonces dice Freud, dice que el neurótico orienta sus comparaciones, dice, sus comparaciones o identificaciones hacia representaciones de las cosas, mientras que la única representación que le queda al psicótico es la de la palabra. Entonces, fíjense acá, ¿no? Representaciones de cosas para el neurótico, es decir, que la representación subjetiva tiene una referencia con la cosa. Es una lectura, ¿no? En cambio, el psicótico no pierde esa referencia de la representación de palabra con la representación de cosa, la pierde. Y aparece la conexión de representación de cosa con representación de palabra con representación de palabra, ¿no? Y ahí el delirio. ¿Se entiende? En los neuróticos referenciamos nuestra palabra, nuestra idea, nuestra representación de palabra con el objeto. No perdemos el lazo. Si vemos mesa, es mesa, ¿no? Para el psicótico, por ejemplo, mesa puede ser un rinoceronte, pueden ser infinidad de hormigas que se amontonan para formar algo que se le llama mesa. ¿Se entiende? Y Freud dice, cuando se pierde el lazo de entre la representación y el objeto o la cosa, queda solamente como último resguardo, como último enlace, las palabras sueltas, ¿no? Son palabras sueltas, por eso el delirio. Bueno, a ver, ideas, pensamientos, que ¿alguien marcó algo del texto? Me dejan solo acá, no vale esto. Roberto García estaba preguntando que no le quedaba claro la distinción o la diferencia entre macro y micropolítica. No sé. Bueno, Andrés, ayúdame Andrés con el chat, porque no me puedo fijar en el chat. Listo, Pablo ya está escribiendo que la macropolítica está relacionada con las unidades centralizadas y de algún modo pues protegen una estructura que va de arriba hacia abajo. Y en la micropolítica es el caso inverso, es decir, la relación de la unidad hacia un centro, ese centro pues se polariza, o se hace mucho más grande en términos globales. Bueno, y el modelo, podemos pensar, en base a lo que el compañero planteó con la pregunta y con lo que dijo después Pablo, podemos pensar que el Edipo, en última instancia, sería un referente al modelo macropolítico, porque es enraizado, es arborescente, es estructural, es centrado, ¿no? En cambio, el inconsciente más esquizoanalítico, micropolítico, ¿no? Es más descentrado, ¿no? Es múltiple. En cambio, la diferencia entre multiplicidad y estructura, para que podamos pensar, es la estructura es una solidificación de los elementos, de las relaciones de los elementos entre sí. Es decir, una estructura está marcando, por ejemplo, el complejo de Edipo marca que todas las representaciones están supeditadas a la ley del padre, al complejo de Edipo y a la constitución del Edipo, ¿no? A la amenaza de castración, todo eso, ¿no? Entonces, todo debe ser interpretado en base a eso. Pero las estructuras en todo ámbito, ¿no? Es decir, una política nacional es centrada, estructural, porque el Estado, ¿no? Es el punto central y la referencia de cada uno de los elementos hacia el Estado y sus instituciones, ¿no? Las estructuras son rígidas, no podés cambiarlas, ¿no?
un juego, habíamos hablado del juego de ajedrez y el juego del Go. El juego de ajedrez, cada pieza está supeditada a la regla simbólica de que cada elemento tiene un lugar y una función y una posibilidad de referencias de relación según la estructura. Bueno, bien. No sé si Pablo, ¿quieres hablar? Sí, es que a mí me parece muy interesante y trabajar el tema. Obviamente poco interviene uno en estos temas más psicoanalíticos porque requiere un conocimiento más como especializado sobre el tema de la subjetividad del inconsciente. Pero volviendo al tema macro y micro, me parece muy interesante, por ejemplo, cómo la lectura micropolítica del Estado supone que ya el Estado no es una identidad, no es una jerarquía, no es unos arriba y otros abajo, como es la representación que nosotros cargamos de la idea de Estado, sino que cuando uno empieza a mirarlo micropolíticamente se da cuenta que el Estado también es una composición molecular de un poco de gente que interviene en esas instituciones, que toma decisiones, que tiene campos de libertad, que el Estado no está en uno, sino que el Estado está lleno también de tensiones, de dinámicas, de líneas de fuga. Y eso es muy interesante en el abordaje de la micropolítica, porque fíjense que nosotros tendemos a reproducir ese discurso molar donde creemos que las identidades son unas, y resulta que no, que cuando uno aborda esa idea de la micropolítica, ese plano de la micropolítica, se da cuenta de toda esa compleja interrelación, dinámica, descentralizada. Por eso tan importante, y va entendiendo uno la validez del discurso del rizoma, porque empieza a entender que las relaciones se construyen y que las subjetividades se construyen en unas dinámicas, claro, singulares. Cada individuo construye su subjetividad, pero en unas interrelaciones permanentes y en una dinámica permanente. Uno nunca es, uno siempre está en construcción, en proceso, y siempre es de interrelación. En este capítulo me parece interesante, Roberto, que nos ayudes a entender cuando nos aborda el tema también de la relación con los animales y cómo los animales están de alguna manera presentes también nosotros. Y eso es importante porque nos toca nos plantea que las relaciones no solo son sociales, sino que también es con la tierra, con la naturaleza, con los otros seres vivos en los cuales uno también construye rizomáticamente relaciones y se construye a sí mismo. Bien, bárbaro, Pablo. Por eso me esforcé para este encuentro en traerle estos gráficos para, bueno, de alguna forma mostrarles un poco a qué se refieren los autores, ¿no? Porque, no sé, ¿se ve ahora este gráfico sobre el inconsciente? Sí, se ve. Bien. Sí, lo estamos viendo, sí. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, acá, si siguen la flechita, el psicoanálisis se apoya en la neurosis edípica. Dentro de la neurosis, la estructura edípica, como habíamos hablado, ¿no? El esquizoanálisis se apoya en la esquizofrenia. Mientras el psicoanálisis se apoya en lo imaginario del complejo de Edipo, el esquizoanálisis se apoya en lo abstracto no figurativo. Mientras el psicoanálisis se apoya en lo simbólico, el esquizoanálisis se apoya en lo concreto. Mientras el esquizoanálisis se apoya en lo molar, el esquizoanálisis se apoya en lo molecular. Mientras el psicoanálisis se apoya en lo estructural, el esquizoanálisis en lo maquínico. Fíjense, son totalmente diferentes, ¿no? El psicoanálisis se apoya en lo ideológico y el esquizoanálisis en lo material. El psicoanálisis se apoya en lo expresivo
y el esquizoanálisis en lo productivo, ¿no? Por eso, ya desde el Antiedipo, toda subjetividad, todo inconsciente que no es individual, sino que es colectivo, el inconsciente es colectivo, no el inconsciente colectivo jungiano, ¿no? Sino el inconsciente poblado en íntima conexión con el afuera. ¿Qué es lo que el sistema quiere eliminar? La conexión de los sujetos, generándolo como sujetos individuales desconectados con el medio social, ¿no? Salvo para el consumo y algunas otras cosas, y el orden familiar y laboral, ¿no? Desconectado de la naturaleza. Recién habían hablado de la madre tierra, ¿no? Cuando vimos a los zapatistas, también vimos cómo esa conexión con el otro, con la madre tierra, ¿no? Que da otra perspectiva, otro posicionamiento en el mundo, otra forma de ver la realidad, ¿no? La realidad, toda realidad es de alguna forma determinada, ¿no? Entonces no es lo mismo cómo se va construyendo una percepción de la realidad del movimiento zapatista, por ejemplo, en la construcción de la solidaridad, de la importancia del otro, de la libertad, etcétera, etcétera, a lo que vivimos nosotros ahora, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, me gustaría apoyar lo que estás diciendo, por ejemplo, en la parte de territorios, porque, pues, por ejemplo, yo haciendo un análisis inconsciente ahorita, esa relación que hay entre el cuerpo y la tierra está marcada por nuestra manera en cómo nos relacionamos con ella misma, ¿no? En términos, por ejemplo, de nuestras cosmovisiones antiguas, por ejemplo, podríamos revisar que los indígenas caminaban de manera, ya ellos no tenían zapatos, no caminaban con zapatos, con una superficie que les cubriese el pie, ¿sí? Caso contrario con nuestra sociedad en ese momento. Nosotros caminamos con una cobertura, precisamente para supuestamente proteger el pie y darle una forma y mantener una cantidad de cosas que hay detrás de lo que simplemente podríamos ver en un zapato y el pie. Pero de alguna manera ahí se puede ver la relación de lo que su merced está diciendo en términos de la relación, ¿no? Esa relación que es implícita pero que implícitamente ha sido transfigurada, configurada de una manera distinta, y es esa relación tierra-pie. Bárbaro, porque esa relación tierra-pie nos está marcando que somos sujetos situados, somos sujetos anclados en situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se puede ver? Lo que el sistema ideológico plantea de que no puedas percibir eso, que estás interrelacionado con el otro, cada vez el otro está cada vez más como un elemento de confrontación o de degradación, ¿no? Y el espacio, es decir, salvo cuando vamos de vacaciones o salimos ¿no? Es decir, estamos desconectados con el propio espacio que nos rodea, en esta inmersión territorial, en este estar en el mundo, en este ser sujetos situados. Estamos desconectados porque lo que estamos conectados son nuestras propias representaciones como sujetos individuales con nuestro deber ser en lo que tenemos que hacer, etcétera, 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 ¿no? En algún momento tendríamos que ver los situacionistas, ¿no? Que fue un movimiento allá a lo lejos, no tan lejos, pero los situacionistas, ¿no? Que planteaban esto casualmente, ¿no? Por lo tanto le daban importancia a la estética, le daban importancia, ¿no? Como un desprendimiento del surrealismo, por ahí, bueno, algo así. Pero coincido, este agenciamiento de nosotros como sujetos junto con otros son composiciones, generamos composiciones por más que no nos demos cuenta, ¿no? Lo que está fraccionada es la percepción está distorsionada y está reducida para que pensemos solamente en nosotros mismos y nuestras representaciones. Bien, bueno, bien. Bueno, en todo caso, porque se nos está yendo un poco el tiempo,
y quería que le demos una vuelta a esto. En todo caso después lo retomamos, ¿no es cierto? Pero quería... voy a dejar de coso esto y quería acá, que es un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Hemos visto neurosis y psicosis, el hombre de los lobos, representación de cosas y representación de palabras. Es fundamental esta relación porque se apoyan en Freud y hacen la diferenciación entre neurosis y psicosis, ¿no? Por supuesto, ellos apoyándose en la referencia, y lo que dice, no sé quién hablaba recién, pero lo que marca también de los lobos, el título de lobos, ¿no? ¿Uno solo o varios lobos? Bueno, para Freud era uno solo. Le costaba pensar como multiplicidad, le costaba pensar como conjunto de lobos. Dice, pero si los lobos andan en manada siempre, ¿no? Entonces hay esa dificultad. A un lobo, a dos lobos, a 5 lobos lo referenciaba en el orden significante con el 5 con una riqueza simbólica impresionante, ¿no? Pero ¿está fallida o no está fallida? Ahí está la cuestión, ¿no? Por ejemplo, los 5 lobos lo referenciaba a la percepción del coito paterno, con el 5 romano, como las piernas abiertas de la mujer. Fíjense hasta toda la construcción, ¿no? La construcción simbólica. Bien. ¿Se ve esto acá? ¿Se ve el gráfico? ¿O no lo subí bien? No, se está viendo. Se ve. No se ve. ¿No se ve? No. Bueno, yo no lo veo. No se está viendo. No. Coño, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ahí trato de ponerlo, a ver un segundo. Trato de compartir. Acá, ahí va. Ya estoy medio perdido acá. Bueno, es lo que estábamos viendo, ¿no? Este es un poco la síntesis del capítulo, ¿no? Habíamos visto las representaciones de cosas y las representaciones de palabras como diferenciación de la neurosis y psicosis, y esto es importante, el procedimiento de reducción freudiano, reducen todas las representaciones, y como las representaciones, como bien dijo un compañero en algún momento, que las representaciones no flotan solas, sino que están ligadas a otras representaciones, ¿no? Y terminan en última instancia referenciadas al Edipo. Entonces, el procedimiento, para estos autores, el procedimiento es de reducción. Lo reducen a las simples representaciones, ¿no? Bien. Bien. A ver. Entonces, cuando hablan del nombre propio, no sé los que han leído el texto, hablan del nombre propio. ¿Por qué? Porque el nombre de los lobos no es el nombre de él, ¿no? El nombre de los lobos lo comenzaba a llamar hasta su muerte, porque después siguió con otros psiquiatras, con otros psicoanalistas más, ¿no? Después de Freud, lo siguieron viendo y pasó a una psicosis después, ¿no? Fíjense, entonces, y él mismo se referenciaba como el hombre de los lobos. Entonces, fíjense como el nombre propio, acá, más que el nombre propio de origen hereditario, hay un nombre propio del caso clínico, el hombre de los lobos. Bien, ¿se entiende esta parte? Entonces dicen los autores, bueno, estas multiplicidades del inconsciente
están domesticadas, están reducidas a través de un significante despótico, Freud y su procedimiento de reducción, ¿no? Entonces, a la unidad, todo tiene que llevar a la unidad, a la unidad falo, a la unidad lobo, a la unidad y a la identidad. Creo que Pablo hablaba de identidad, ¿no? Bueno, casualmente la micropolítica cuestiona seriamente todos los movimientos micropolíticos o las políticas críticas actuales, critican mucho el concepto de unidad e identidad, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Quisiera precisamente preguntar allí en términos de unidad de identidad, pues generalmente lo que son las instituciones educativas, desde formación de niños pequeños hasta la formación ya universitaria, siempre trata, y precisamente ahí es donde se ve que el reduccionismo ha triunfado, y cuando digo ha triunfado es porque se ha establecido en todas las entidades de formación donde se muestra la identidad como una unidad, y precisamente ahorita recordamos parte de la Constitución de donde que es Colombia, habla por ejemplo de que nosotros somos seres multi-identitarios. Entonces, dentro de esa multi-identidad, de alguna manera se pierde cuando se entra en estos organismos de formación académica, ¿no? Porque en los organismos de formación académica lo que se tiende a hacer es generar un tipo de identidad nacional, ya sea de Colombia o otro país, identidad nacional, una sola identidad. Y precisamente lo podríamos ver con lo que pasó recientemente en Chile con la Constituyente. Una sola identidad es la que se sigue manteniendo bajo la Constitución anterior, cuando se sabe que no hay solamente una identidad, sino hay múltiples identidades dentro de una cosmovisión más grande que es la nación. Claro, pero vos fíjate, Andrés, que tú mismo lo dices, ¿no? La unidad está ligado al uno, ¿no? Y el uno está en tensión con lo múltiple. El uno, la unidad, la identidad, fíjate, uno, unidad, identidad, lo podemos trasladar como modelo impuesto, lo tenemos el Estado. Hablaste de educación, la educación referido a la identidad, referido a la unidad educativa que baja de arriba, lo jerárquico, lo estructural, qué cosa, los que están en educación saben, qué cosa más burocrática, jerárquica y dominante que el sistema educativo en la propia estructura educativa, ¿no? De la propia institución educativa, no solamente con el niño, sino con los mismos docentes en lo doctrinal, en el funcionamiento, ¿no? Bien burocrático. Entonces tenemos el Estado, tenemos la educación, las instituciones, todo en el orden del mismo modelo. Antonio. Sí, muchísimas gracias por la participación, compañeros. Pues sí, efectivamente, ya lo había dicho acertadamente hace algunos ayeres Luis Althusser, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado fungen precisamente como un instrumento de dominación, de sometimiento, y por parte de la teoría decolonial, podríamos decir que, por ejemplo, Rivera Kuczynski y otros autores como Aníbal Quijano estarían coincidiendo que la escuela sigue siendo un espacio eminentemente colonial, ¿no? Wallerstein diría que las universidades en lo particular son esos aparatos represivos, dominantes, y que siguen siendo, sin lugar a dudas, coloniales, ¿no? Colonialistas. Se forjan imperios a partir de un modo de pensar. Las formas de reproducción capitalista hoy se articulan de manera más estratégica a partir de querer homogeneizar, ¿no? Entonces, en México particularmente hemos vivido ese proceso. Fíjense que les comparto de manera muy rapidita que durante la etapa que se denominó del indigenismo al término de la Revolución Mexicana de 1917 al 21, en los años 20
comienza a forjarse en México un sistema educativo en donde habría que finalmente consolidar al Estado mexicano a partir de esa revolución mexicana fallida, en donde los ideales de Zapata fueron finalmente traicionados por un grupo jerárquico, ¿no? de militares, y finalmente se va a establecer el compromiso de llevar la educación a todos los pueblos y comunidades indígenas. Yo mismo soy hablante de la lengua náhuatl y puedo atestiguar, lo digo con toda autoridad moral como náhuatl, lo digo como profesor, porque también soy profesor, se nos impone un sistema dominante con planes y programas de estudio que están obsoletos, con planes y programas que siguen la estructura estadounidense, y esto no es malo, por supuesto. Retomar principios pedagógicos de cualquier nacionalidad no es lo malo. Lo riesgoso es cuando pretendemos unificar solamente una sola forma de pensar, una sola forma de concebir la realidad, puesto por lo que yo ya escuché, pues somos seres pensantes y cada ser pensante tiene una propia subjetividad, ¿no? Una cosa, Antonio, un segundo, sí. Dialoguemos un poquito. Mira, quiero enganchar con lo que tú dices, pero vos sabés que está clarísimo, ¿no? Es decir, la educación es un modo de reproducción de lo institucionado, de lo que está como institucionado, ¿no? Entonces, pero yo le daría una vuelta más a la cuestión. ¿Por qué? Porque cuando vimos, por ejemplo, el movimiento zapatista como una referencia para pensar, desconocemos la realidad del movimiento zapatista, pero bueno, da cosas muy interesantes, por lo menos en el orden, primero en lo que han instituido, y segundo, la producción discursiva, ¿no? Bueno, me refería a esto, ¿no? Como también los movimientos revolucionarios, sobre todo en el orden marxista, con todo el valor, con toda la importancia, con todo lo que implicó en el mundo la Revolución Rusa, por ejemplo, etcétera, etcétera, se constituyen después en aparatos de poder. Es decir, qué difícil que es salir del movimiento, de la estructura jerárquica, ¿no? Digo, como para complejizarlo un poquito más hasta desde la micro, ¿no? Cómo la macro muchas veces genera estos órdenes jerárquicos dominantes, ¿no? Y de movimientos tan importantes, ¿no? De pronto la Revolución Rusa se transformó en una burocracia terrible, ¿no? Generando un montón de asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? Quería darte una vueltita a eso que decías, Antonio, que no solamente en la parte educativa, sino que todos estamos de alguna forma, por eso el tema del poder, ¿no? Todos estamos imbuidos de alguna forma en esa cuestión del que toma el poder, tiene que sojuzgar, dominar o imponer, como tú decías, Antonio, imponer un poco las concepciones, ¿no? ¿Quedó, Antonio? No sé si quería decir algo, te interrumpí. Bueno, entonces creo que Luz sería después. Sí, yo quiero hacer una observación respecto a la idea de unidad. Sí. Quiero recordar que, por ejemplo, ante la disyunción en psicología de principios del siglo pasado como disciplina, se propuso precisamente el análisis por unidades y no por elementos. Estoy hablando específicamente de la escuela vygotsquiana, que ahora la retoma de manera incompleta. Ay, se interrumpe, Luz. Se interrumpe. El asunto es que se resuelve la disyunción en psicología a través de la idea de unidad. Sí. Entonces, creo que la idea de unidad, si bien hace referencia a uno, como decía, no es precisamente mala, porque creo que cuando hablamos de algo molecular también estamos hablando de unidad. Yo creo que la unidad es un reto, no creo que sea algo despreciable. Bueno, es un reto.
en psicología. Tomo lo que tú dices, Luz, tomo lo que tú dices, así hablamos sobre eso. Igual que las representaciones, es decir, las representaciones no son malas, el tema es cómo se organizan. Si la unidad vos la ponés como una imposición en un orden jerárquico, ahí ya la veo como viciada. Ahora, si las unidades, por ejemplo, tomando el último que vimos del zapatismo, si son unidades que están referenciadas a las otras unidades y que de pronto son rotativas, ¿no es cierto? Hay otra constitución. Por eso en psicoanálisis se habla del significante amo. El significante amo, por ejemplo, el nombre del padre, es el que hegemoniza y dictamina a todo el conjunto de los otros significantes, ¿no? Por eso, estoy de acuerdo, es como la distribución de la unidad, de la representación, del pensar, del sentir, etcétera, etcétera, se pone en un orden jerárquico, estructural en el modo de vida que tenemos ahora. Bien. ¿Pablo? Sí, es que quiero hacer énfasis en un aspecto que me parece que tenemos que tomar distancia. Es la idea de dominación, de represión, de censura. Yo creo que uno de los éxitos del capitalismo mundial integrado de este siglo, para colocarlo temporalmente, es precisamente que no es por la vía de la represión, sino por la vía de la producción, de modelos, de patrones que tú terminas identificándote con ellos. No es solo una medida represiva. Uno de los aspectos interesantes del fascismo, que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de micropolítica y segmentariedad, es que el fascismo no es un resultado de la represión, sino por el contrario, es un resultado de una adhesión incluso nada racional, sino emocional, de deseo de alguien de patrones de seguridad, de conceptos de estabilidad que se vuelven y de análisis de causalidad donde la culpa es el otro, es el migrante, y entonces es por la vía de generar esos modelos y no solo de la represión. Es que a veces nosotros tenemos una visión muy negativa, y el éxito del capitalismo es que ha logrado introducir esos dispositivos no porque seamos ignorantes o porque no tengamos capacidad, sino porque lograron convertir en dispositivos positivos, en identidades valiosas para la gente. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso para construir discursos y construir visiones que no caigan solo en mirar como la parte negativa, sino entender todos esos dispositivos de producción de subjetividades, incluso fascistas. Bueno, Pablo, que casualmente estos autores toman en cuenta lo que vos decís, porque plantean que el inconsciente no es un inconsciente, romántico, no es un inconsciente de alguna forma que si le damos lugar al inconsciente, no, el inconsciente tiene por lo menos dos flujos, dos circuitos, dos elementos, dos deseos, que son el fascista y el revolucionario, ¿no? Entonces, y se articula con esto que habíamos hablado, no sé si la reunión anterior o cuándo, que hablamos que tenemos no solamente un inconsciente revolucionario múltiple, etcétera, y un inconsciente fascistoide, lo que sea, ¿no? Conservador, reactivo, porque cuando aparece uno no aparece el otro, digamos, y dice el autor, bueno, pero aparte, no solamente los inconscientes, sino tenemos el preconsciente consciente, que puede ser también revolucionario o fascista. Así que se complica ahí. Tenemos cuatro elementos ahí, que pueden coincidir o no pueden coincidir. Es decir, uno puede ser inconscientemente revolucionario y facho en lo preconsciente, ¿no? Es decir, que hay algo que impulsa al sujeto a algo, pero que lo tramita en forma reactiva.
O uno puede ser muy revolucionario, que eso se ve más fácilmente, uno puede ser muy revolucionario y en los grupos militantes transformarse en un fascista, ¿no? Y tratando de imponer, tratando de, ¿no? Entonces, por eso esto de por qué las masas siguen a los procesos no fascistas, porque hay una producción deseante ahí, hay algo ahí que se genera, hay algo que se activa. No sé si acuerdas, Pablo. Sí, eso es clave. Yo creo que eso es fundamental. Y por eso, por ejemplo, uno ve la importancia estratégica que tiene el mundo del entretenimiento como dispositivo de reproducción de ese tipo de modelos y de construcción de identidades. Y por eso el afán que tiene el sistema de controlar todos esos dispositivos de producción de imágenes, de producción de narrativas, de producción de elementos que nos permiten ver las otras posibilidades y las otras opciones. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las debilidades que tiene a veces el discurso que pretende ser revolucionario. Incluso termina reproduciendo en el mismo plano narrativas e imágenes que refuerzan y que le siguen haciendo resonancia a las imágenes, como tú dirías, fascistoides de la idea de Estado. Yo, por ejemplo, discuto mucho en las discusiones políticas que hacemos la idea que nos dicen, uy, no, el gobierno de Petro, en este caso, en el caso colombiano. Y yo les digo, pero cada vez que nosotros decimos eso, estamos reproduciendo y haciéndole resonancia a la idea jerárquica de que el gobierno es una pirámide cerrada, única, donde un señor que se sube a un escritorio y a una oficina manda y es el que decide. Y resulta que eso no es cierto, ¿sí? Que lo que se genera, incluso lo que llega a ser gobierno, es una serie de dinámicas de cambio, de transformación que se instalan y que dependen de toda esa complejidad de lo que es el gobierno, el que se pueda lograr avanzar y pueda ser un elemento que contribuya a las transformaciones. Perfecto. Y hemos venido hablando, Pablo, de hace mucho tiempo, ¿no? Hemos venido repitiendo encuentro tras encuentro que llevamos dentro de nuestra cabeza el propio enano fascista. Seguimos llevando en nosotros mismos el árbol clavado, seguimos llevando en nosotros al sacerdote, ¿no? Seguimos llevando en nosotros al moralista. Entonces, bueno, tenemos que estar muy alerta porque somos muy peligrosos. Andrés. Precisamente lo que venía hablando, pues yo, viéndome allí, no se te está escuchando mucho, Andrés. Y cuando hablamos de representación de la palabra metalogía, con esa hegemonía que se nos marca a nosotros desde todos los ámbitos, que ahorita Roberto precisamente estaba mencionando que tendríamos la duplicidad, podríamos ser fascistas, pero también podríamos ser sacerdotes y todo esto. Y precisamente creo yo que eso surge en esa representación de la palabra que nosotros instintivamente hemos adoptado a través de la misma historia. La historia nos ha dicho que hay una forma de aprender el lenguaje y esa forma de aprender va ligada con unos entornos, por ejemplo, los entornos son la casa, la escuela, los lugares donde nos movemos, precisamente para entender una sola forma de palabra. Y esa forma de palabra, de representación de palabra, es la que nos lleva a entender, por ejemplo, los diferentes estados donde también nos movilizamos. Entonces, hablando de esa misma representación de palabra, por ejemplo, en algún momento nosotros vamos a ver Churán, quien habla precisamente de la importancia también del silencio y de esos espacios donde la palabra tiene que dejar de ser palabra para simplemente ser como un pensamiento. Y ya viéndolo con un poco de filosofía andina, podríamos hablar de sentir y pensar, de
El sentir pensar no solamente hablar, sino también es pensarse doble vez, o sea, pensarse dos veces para poder decir algo, para poder... Sí, Andrés, sí. Perdón, me gustó lo que trajiste ahí, pero también es cierto que ese silencio, ese sentir pensar, está muy también atravesado por los medios, ¿no?, hegemónicos, que de pronto te dicen que tienes que ser un ser más espiritual, que tienes que amar la naturaleza, que tienes que meditar, ¿no?, que tienes que ser feliz, pero nada de eso ocurre. Lo que falla es el impulso realmente de la producción deseante, de un inconsciente más decidido, y no porque por el fracaso de la propia subjetividad, por el propio malestar, porque somos sujetos que vivimos en un malestar cotidiano, buscamos y nos autoengañamos de sentir pensar, de la meditación, de que todos somos buenos. De pronto, pero no es así, ¿no? Digo, no es que sé que no lo dijiste por ese lado, pero también está lo otro, ¿no? Cómo el sistema lo va trabajando, lo va metiendo y lo va dando como una especie de mercancía. Roberto, precisamente, ahorita cuando hablas de la palabra malestar, creo y considero que estaba acerca alrededor de la palabra malestar. Y es una configuración que el mismo sistema, establece para determinar ciertos lugares de poder actuar. Entonces, hablando en términos solamente del malestar, por ejemplo, malestar social se convierte de algún modo, por ejemplo, hace algunos meses en Bogotá, Colombia, en una manifestación múltiple dentro de esa multiplicidad de arte y una cantidad de cosas para llevar a generar una modificación estructural, pero que en el momento Bárbara podríamos ver como la institución de un nuevo gobierno que si no hubiese sido por un malestar, por una molestia que no fue solo de una persona, sino de múltiples personas, nos llevó a la posibilidad de establecer nuevos tipos de relación, no solamente con nosotros mismos, sino con todo lo que es el entorno. Y de alguna manera se puede ver también en territorialidad, si vemos los movimientos que han estado modificándose en términos latinoamericanos. Por ejemplo, si analizamos el fenómeno de lo que pasó con Lula, ahorita nada más en Brasil, o si nos movemos hacia Chile, allí esos malestares sociales, es decir, esa molestia, ese malestar nos llevó a generar otro tipo de movimiento, y dentro de ese movimiento no fue molar, sino fue múltiple, porque múltiples personas fueron a votar y a tomarse las urnas para generar cambio. Por eso la fuerza del enojo, de la angustia o ese impulso de reacción que tiene la gente, el sistema lo toma como elementos neuróticos, ¿no? Y que de seres desadaptados. Ya vamos a ver con Fanon el lunes próximo la importancia de la ira, la importancia también lo vimos con Holloway, creo, cuando hablaba de que tiene que haber un proceso de negatividad, tiene que haber un proceso de crítica negativa para que se abra lo positivo, porque lo positivo en sí mismo no se pierde, pues no tiene consistencia, no tiene fuerza, no tiene espíritu, no se puede llegar a la espiritualidad, como estábamos hablando, sea tanto individual como colectiva en la producción, si no hay un elemento de fuerza destructiva, entre comillas, para que de ahí, con esa fuerza, a partir de esa fuerza destructiva, pueda generarse lo positivo, ¿no? Así que, bien. Pablo. Después Ricardo. Sí, el punto clave a mi modo de ver es volviendo a cómo podemos, el potencial revolucionario que una línea de fuga nos abre, pero también el potencial de fascistización. La clave es cómo estos discursos, estas narrativas que reconocen lo molecular, que reconocen las dinámicas macropolíticas, los deseos, logramos ponerlos a circular
a convertirlos como en dispositivos que contribuyan a fortalecer ese potencial revolucionario y transformador que tenemos todos. Y ahí, Pablo, ahí porque te quiero empalmar con lo que tú dices, y ahí no puede reducirse solamente lo revolucionario a la militancia de las calles solamente. Es decir, lo revolucionario tiene que ser también en el arte, es decir, todos los que consideren que debe haber un proceso de reversión, de subversión a lo dado. Es que lo revolucionario no es solo frente al Estado, no es solo frente al cambio de gobierno, sino frente a todas las condiciones de la vida misma. Pero fíjense, quería colocar para terminar el ejemplo de Chile. Fíjate cómo ese malestar, esa indignación que generó toda la situación acumulada del fracaso neoliberal se traduce en un gobierno que genera esperanzas, en una constituyente que pretende generar unos cambios en las reglas del juego de la sociedad chilena. Y fíjense cómo el haberse concentrado en esos espacios y no haber seguido trabajando, pienso yo, los otros elementos de esa construcción de ese malestar, de esa potencialidad revolucionaria del malestar, se traduce en que meses después los dispositivos de la derecha logran derrotar todos esos logros que se habían hecho a nivel del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el malestar también se puede ir hacia reforzar la identidad, lo de Chile, lo que hablamos ahorita, la idea de uno, la idea de que Chile está en peligro, de que el comunismo va a acabar con nuestros logros, en fin, todos esos aspectos. Y la pregunta, Pablo, ¿qué pasó con Pablo, y la pregunta, ¿qué pasó con ese entusiasmo festivo del logro de la constituyente? ¿Qué pasó después? ¿No? Realmente lo desconozco en profundidad. Pero bueno, ¿quién más? Ricardo creo que pidió la palabra. Ricardo, sí. Bueno, gracias. No, es como para unir hilos, relacionar todo lo que están diciendo. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno. A propósito de la pregunta de Luz sobre la unidad y sobre la necesidad también de reivindicarla, recuerdo muy bien pues la lectura que hace Nietzsche de Heráclito cuando dice que lo uno es lo múltiple, no en el sentido en que lo múltiple se reduce a lo uno, sino que la palabra uno designa ya de suyo la multiplicidad y la diversidad. Y esto lo ligo con estos asuntos que se están planteando, los fenómenos, que también quedó una de las preguntas como en el aire, los fenómenos de manada, por ejemplo, cuando preguntaban por los animales y el devenir animal, los fenómenos de manada que están en estos movimientos de emancipación, de liberación, de protesta, pero que también se confluyen con los movimientos más que de unidad, de singularidad. Por eso no solamente es un lobo, sino que también pueden ser varios lobos. Un lobo, uno, puede ser una manada, puede ser una singularidad. Y a propósito de los fenómenos, digamos, de transformación, de mutación, de cambio, de paso a la frontera y todo lo demás, pues lo que ofrece no solo la protesta social, sino lo que puede ofrecer el arte, permite también que nosotros construyamos, porque este libro es un libro para plantearse el problema del libro, el libro como caja de herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fenómenos como los de Bartleby, y su preferiría no hacerlo, que es una abdicación al poder, a la producción, al sometimiento al amo, y etcétera, y todos los fenómenos, pero también corremos porque estamos en un juego constante, como lo dice Deleuze, como lo dice de una manera muy figurada, pero lo dice contundentemente: la tragedia es el péndulo que oscila entre la paranoia y la esquizofrenia. Y oscila porque todo el tiempo podemos construir devenires, pero al mismo tiempo reterritorializar esos devenires. Por ejemplo, con el tema de la madre tierra. La palabra madre tierra puede volvernos edípicos o puede desedipizarnos.
En las comunidades indígenas, por ejemplo, en la comunidad de los Altos de Santa Marta, Arhuaca, etcétera, el cordón umbilical es puesto al lado de un árbol para poner, y de alguna manera poner en conexión ese cordón con un devenir vegetal, sí. Y al mismo tiempo el niño es puesto en relación con todo el grupo. O sea, el niño de la comunidad Arhuaca no es un niño que esté dipisado en el círculo papá, mamá, yo, sino que la relación del juego que tiene el niño se establece con toda la comunidad. Y toda la comunidad pone en relación a ese niño con esa exterioridad que es la sierra. Y entonces también hay fenómenos como por ejemplo los fenómenos del yagué, que se pueden convertir en reterritorializantes si se vuelven moda, y se pueden convertir en desterritorializantes como cuando digamos un sujeto puede devenir planta o devenir vegetal o devenir animal. Alguna vez en una experiencia de yagué, uno de estos hombres que guían el viaje, al tener una experiencia cercana a la del jaguar, decía: usted no es el jaguar, usted se encontró con el jaguar, o el jaguar se encontró con usted. Y recordaba a Deleuze cuando decía a propósito del esquimal: usted no es el esquimalito que pasa sucio y grasiento. Usted no tiene por qué identificarse con él, pero usted sí se puede encontrar con él. Entonces los fenómenos no son de identificación, sino de encuentro. Usted es Marcos, como lo decimos en la última clase. Y siguiendo lo que tú dices, en el libro ¿Cómo piensan los bosques?, de Comte, creo que se llama el autor, antropólogo, decía en una comunidad, decía que él se iba a dormir, porque se metían en la selva, ¿no? Y se iban a dormir y le decía que no duerma boca abajo, que duerma boca arriba, porque si viene el jaguar, o el puma, o quien fuere, ¿no es cierto?, le va a ver que lo mira, ¿no? Entonces, hay otro ojo ahí, es muy bello, eso lo remite más descriptivamente en forma, pero esto de uno pensar y adentrarse, sacar esa constitución individual y poder abrirse a lo viviente, ¿no? Donde uno tiene que dormir de determinada forma, o que el perro, por su comportamiento y por el sueño de uno de los habitantes, va a predecir a ver qué cosa puede pasar de peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de un devenir múltiple, articulado con lo viviente, con la naturaleza y con el cosmos. Digo, tomando un poquito lo que tú decías, Ricardo. Independientemente de que se cierre esa posibilidad, el devenir se instaura en el mismo momento en que nos encontramos con él. Franz Kafka, cuando escribe La Metamorfosis, él no representa la tan famosa cucaracha. Incluso le escribe una carta a Brod en la que le dice: yo quiero escribir este libro y quiero que no se represente el insecto, ahí lo estoy representando, el animal del que viene el personaje, Gregor Samsa, ¿cierto? Gregor Samsa deviene animal. ¿Cuál es la posibilidad de nosotros como lectores de Kafka? Devenir animal, y devenir animal no es identificarnos con el animal, no es identificarnos ni con nuestro perro ni con nuestro gato, sino encontrar fuerzas que nos arrastren más lejos, que nos lleven más lejos de lo que podamos llegar a posibilitar en esa lejanía. Entonces igual pasa con los movimientos sociales, el movimiento en Chile, el movimiento en Colombia, como multiplicidad, puede ser capturado, puede ser cooptado por el fascismo. Puede engendrar pequeños fascismos y puede todos los movimientos, incluso el movimiento indígena, el movimiento feminista, puede encontrar un padre y una madre
en la cual identificarse y en el cual interrumpir su línea de fuga. Entonces, el modelo del esquizo, exacto, un déspota. El modelo del esquizo no es simplemente identificarse con el loco. Deleuze insiste mucho en eso. Nosotros no queremos identificarnos con lo loco. Los locos han sido capturados ya. Han sido adoptados y han sido cortados, ¿cierto? Pero sí con el devenir múltiple que instaura esta estructura de esquizo. No con lo patológico institucionalizado del esquizofrénico, sino con los flujos y los devenires de la producción esquizofrénica. Y aparte, lo nombraste a Nietzsche, ¿no? Que nosotros vimos algo de Nietzsche también en algún encuentro, es que lo que pasa es que no existe la individualidad. Somos sujetos poblados, somos sujetos múltiples, vivimos la ficción de la unidad. Soy todos los nombres de la historia. Claro, somos poblaciones, estamos poblados, y sin embargo vivimos la ficción de la unidad, vivimos la ficción de la individualidad, el antropoceno, el autocentrado. Entonces, sí, arrojar, discúlpame por favor, arrojar el cordón no significa volver a la placenta. Claro. El riesgo de identificarnos con la madre tierra es querer regresar a la unidad, querer regresar al abrigo, ¿cierto? Y al líquido calientito, ¿cierto? La idea, digamos, está más cercana a lo que el poeta Helderlin dice, cuando él crea el devenir águila, y dice, debemos ser como esas águilas que lanzan a los polluelos al abismo, a que ellos mismos creen su propio vuelo. Es decir, ser engendrador de algo es lanzarlo, no devolverlo al seno materno. Pero aparte, no devolverlo al cobijo. Entonces, porque constantemente estaríamos diciendo papá, mamá, yo, y la idea de Lesiana es desedipizar. Lezama Lima, en Paradiso, tiene una figura ejemplar en La muerte de Narciso, un poema muy interesante que dice, deseoso es aquel que huye de su madre. Por el deseo en la huida, claro. En volver al seno materno. Sin que tenga que ser deseoso es aquel que huye de su madre. Sin que tenga que ser como una referencia castradora de la representación paterna como amenaza de castración. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, bueno, como amenaza de castración. Entonces por eso lo de la madre, lo de la patria, él lo lleva al diminutivo de una forma humorística. Siempre queremos que el viaje sea hacia la patria, matria, padrecito, madrecita, y nos da miedo emprender el viaje y emprender la fuga, nos da miedo, y nosotros mismos somos agentes de la represión o de la territorialización, justamente por el miedo. Quizás pudo haber pasado en Chile, que tal vez se devolvieron. Es que no hay, que era una fuerza poderosísima, pero se devolvieron. Pero también está... Sí, yo no hablo más para no robarme la palabra. No, pero Ricardo está maravilloso. No, pero aparte está esto del inicio y el final, ¿no? Es decir, necesitamos un origen y necesitamos ir hacia un lado, ¿no? ¿Por qué no navegar por el medio? Digamos, necesitamos un fundamento, necesitamos una causa, necesitamos un origen de lo que pasa, ¿no es cierto? Y necesitamos ir hacia un destino, necesitamos ir hacia un elemento, ¿no? Entonces, que son ficcionales también, son ficcionales. Andrés. Yo quería complementar lo que Ricardo decía en términos de la configuración del miedo, que la configuración del miedo es la que de alguna manera como que rompe la estructura, pero esa misma configuración del medio es la que nos lleva hacia otras posibilidades. Ricardo Rodó, que me explicaba muy bien cuando mencionaba lo que pasa con el cordón umbilical en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero si revisamos ese mismo fenómeno, lo que pasa en un hospital, que pareciera paradójico, pero tiene todo un contexto y una estructura del acceso de la ciencia médica en cuanto al cordón umbilical. ¿Qué pasa con el cordón umbilical de los niños cuando nacen en un hospital? El cordón umbilical es cortado y es echado a la basura. Entonces ahí se configura también una lectura de lo que precisamente hace el ser humano en su devenir, en la sociedad occidentalizada. Aparte Andrés, ¿qué pasa con ese niño que no hay un otro que esté ahí, ¿no? Que los fenómenos de hospitalismo
¿no? Ese vacío de un otro que no aparece ahí, que esté cercano al nacido, ¿no? Es decir, viene mal parido desde el origen. Está muy bueno esto, está muy bueno. La verdad que no pensé que podría darnos... El enigma de Kaspar Hauser. Claro. ¿Usted recuerda, sí, Roberto, la película de Herzog? Hermoso. El enigma de Kaspar Hauser. Hermoso, sí. Sí. Digamos, se parece también a ese niño de Truffaut, el niño lobo de Truffaut, que precisamente, pues claro, está desconectado de todo del significante, pero ¿qué podemos hacer nosotros con eso? Por ejemplo, incluso no solamente en la educación, sino en la clínica, ¿qué se puede hacer con eso? Pues yo creo que lo que hay que hacer con eso, no es una fórmula, pero lo que hay que hacer con eso es potenciar ese devenir. Posiblemente no podamos hacer nada con un loco y no sea imposible acceder allá, ¿cierto? Pero las personas que no están completamente locas y que tienen potencias revolucionarias, potencias de transformación y de mutación, con ellas sí podemos estimular esas fuerzas creativas que nos permiten incluso escapar al poder. Pero aparte, o sea, porque el poder está ahí, pero también podemos escurrirnos por cualquier lado. Pero aparte la locura de la normalidad, ¿no? Es decir, somos locos cuando estamos sosteniendo todo ese orden de ficcional, ¿no? Y quería, antes de pasarle a Pablo, quería decir también esto de algo de la percepción, ¿no? Algo tiene que suceder con nuestro propio aparato perceptivo, que quizás si podamos ver a Simondon, no lo he leído nunca, así salvo pedacitos, pero quizás nos ilumine algo de eso, ¿no? En los procesos de subjetivación. Esto es la percepción. Necesitamos percepciones más difusas, no tan claras, no tan significantes, no tan representativas, ¿no? Y no andar siempre en el centro con la certeza, sino la cosa más marginal, ser anómalos de alguna forma, ¿no? Hay un libro muy hermoso de un chino, que no me acuerdo el nombre en este momento, algo de Chen, bueno, no sé, que es tan famoso, que dice que cuando despierta no sabía si era la mariposa que estaba soñando ser Xun Han o era Xun Han que estaba soñando ser una mariposa, ¿no? Fíjense en esos fenómenos de borde, esos fenómenos de un devenir que no está más allá de la certeza, digo, le doy una vuelta más. Pablo. Sí, no, es que me parece muy interesante a dónde estamos llegando y lo que propone Ricardo. ¿Cuál es qué hay que hacer? Y yo pienso que uno de los caminos que hay que tomar es el reconocer esas potencialidades en acción que están transformando, que se están transformando y están transformando su entorno. Porque a veces nosotros en ese imaginario instalado en nuestros dispositivos de pensamiento, fortalecemos la ilusión de que es la llegada de un gobierno a la que va a cambiar las cosas. Y no entendemos que al contrario, ese gobierno llega es porque las cosas están cambiando, porque hay multiplicidad de dinámicas que se están dando de resistencia, de lucha, ¿sí? Donde la creatividad se convierte en un dispositivo clave en todos esos procesos y terminamos volcando la mirada solo a lo que se supone que desde el Estado y desde el gobierno se transforma. Y no seguimos potenciando lo que se está transformando, la gente que está cambiando su percepción, que está entendiendo la multiplicidad, que está reconociendo el valor de una serie de elementos. Entonces creo que esa es una tarea muy importante y como decía, y quiero insistir y termino insistiendo en eso, que nosotros debemos cuidar nuestro propio lenguaje y la manera de comunicar nuestros pensamientos, porque terminamos reproduciendo las imágenes que estamos cuestionando, ¿sí?
Caso típico, la idea de que el gobierno progresista es la llegada de un señor a ser presidente y no entender que eso es un proceso mucho más rico y mucho más dinámico y que se está dando en la sociedad. Eso me parece que es fundamental. Pero aparte, Pablo, y ligado a lo que decía Ricardo de la potencialidad en algún momento, también tenemos que pensar micropolíticamente, y las potencias micropolíticas se tienen que dar, o por lo menos tendríamos que pensar que se pueden dar en cada momento, no solamente cuando nos juntamos a hablar de política, sino cuando tomamos el té, cuando caminamos, cuando vamos en el colectivo, en el auto, donde sea. Esas potencias no tienen por qué estar dormidas en ese momento, ¿no? Porque si no, somos revolucionarios micropolíticos porque sentimos la intensidad muy válida en las calles, por Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero después nos volvemos de ese gran encuentro y nos volvemos tan conservadores como en lo cotidiano, y esa fuerza, ese impulso de la potencialidad deseante, de pronto se pierde. Entonces, me parece que pensar micropolíticamente también es pensar el espacio, es pensar la percepción, es pensar los momentos de los modos de vida que tenemos, ¿no? La cotidianidad y las relaciones amorosas y las relaciones de amistad. Claro, todo. El caminar, el estar sentado en algún momento, en agarrar un libro, lo que sea. ¿No? ¿Por qué no? Por eso la importancia nietzscheana es esa. Pues Nietzsche, en su hermosa locura de impulso, de la voluntad de poder y el eterno retorno y todo este tipo de cosas, era lo que generaba esa potencia múltiple, ¿no? Así que me parece que por ahí también, bueno, está muy buena la cuestión. Ya estamos en 2 horas, Luz. El micrófono, Luz. Estoy entendiendo que, como decía Ricardo, no es ni papá ni mamá, o sea, no voltear a ver a papá y a mamá, estoy yo. Y dice Pablo que no es el padre nuevo que entró a la presidencia el que nos va a guiar, sino que es el movimiento mismo, ¿no? Que se está dando. Y el que sostiene aquello, y bueno, el de entrar a una nueva trama. Exacto. Me parece, por ahí va, pero por ejemplo, cuando vemos a muchachos tan desolados actualmente, no es el papá ni la mamá. ¿Qué es? Es que para ellos están desolados, no encuentran camino, no hay trabajo, estudiaron, desempleo educado, pobreza, ni no hay papá ni mamá. Es la implosión, me parece, no sé, estamos pensando, muy buena la pregunta, me parece que, por ejemplo, podemos pensarlo como la implosión de esta patologización del vivir, porque en última instancia, igual que con la educación, ¿no? El desastre que es la educación, entonces, ¿qué se impide? ¿Qué se busca? Hay que volver a la educación anterior, la tradicional, donde la maestra era la mamá, la institución era la familia, etc. No, es decir, la educación que vivimos, la desorientación de los jóvenes que vivimos ahora, no tienen que volver a una normativa anterior, tiene que construirse algo nuevo, ¿no? Por eso me parece que la patologización del vivir es lo que estamos padeciendo todos, ¿no? Roberto, quisiera lo que estás diciendo precisamente porque nuestro modelo, el modelo capitalista, el modelo que tenemos reinante y el que se mantiene, él hace uso de la crisis y pareciese que no hiciese uso, pero él hace uso de la crisis precisamente en Colombia lo estamos viviendo de una manera abrumadora. O sea, tenemos un nuevo gobierno, nuevas prácticas sociales, están determinando una nueva forma de vivir social, pero lo paradójico del asunto es que se está entretejiendo un sistema monetario, el sistema monetario que es el dólar, aquí está por las nubes, es una vaina que pareciera que no fuese a pasar y pasó, en este momento lo estamos vivenciando. Entonces, ni te cuento de Argentina, Andrés.
precisamente nuestro modelo, el modelo que tenemos, que es el que nos engloba a todos, que es el capitalismo, ese modelo está sufriendo una crisis, pero esa crisis está nutriendo esa misma crisis para seguir manteniendo ese mismo modelo. O sea, es como una duplicidad, es decir, ataco el modelo, pero ese modelo se está nutriendo de esas mismas crisis, y es lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos se mantiene en el poder, digamos que es un capitalismo hegemónico, pero se mantiene en el poder a través del atacar al próximo, y ese próximo en este caso podría ser Rusia, o lo que está pasando con Cuba, o ahorita en términos de Latinoamérica, como los presidentes mismos de Latinoamérica se están uniendo para decir, hey, ya no queremos más bloqueo sobre Cuba porque Cuba es distinto, es otro modelo y es otra manera de ver. Pero ese capitalismo, es decir, papá, Estados Unidos está atacando todo el modelo, no solamente en términos monetarios, sino en términos de todo, y como bien lo decías, ahí se ve no solamente el muchacho que no tiene posibilidad de empleo, pero también se ve la capacidad, por ejemplo, en términos de seguridad social, y bueno, ahí se podrían ampliar la cantidad de problemas que se hacen evidentes, pero es porque esa crisis está determinada por el modelo. Pero lo que pasa es que el monstruo capitalista es tan eficiente, ha logrado, gracias a la tecnología y los desarrollos científicos y los medios de comunicación, ha logrado una hegemonía y una sutilidad en el dominio del poder, por supuesto también las disciplinarias, también la represión, también todo eso, pero tiene la hidra capitalista, digamos, nos llega por todos lados, entonces es muy difícil, y más allá de las cotidianeidades de las políticas, me parece que también hay que comenzar a pensar, construir una política por venir, que quizás no vamos a vivirla nosotros, pero hay que tratar de construir una especie de micropolítica futura, ¿no? Por venir, y bueno, mientras tanto naveguemos como podemos en la que estamos, ¿no es cierto? Pero le cita constantemente una frase que sale de Kafka, creo, que es lo que falta es el pueblo. O sea, no es que estemos en falta, sino que lo que falta es el pueblo. Entonces, precisamente ese es el pueblo por venir. Pero de todas maneras, en la pregunta de Luz hay algo que vale la pena pensar, ¿cierto? Y es que el capitalismo vive de la crisis, por supuesto que vive de la crisis. Tal vez no podamos hacer nada, porque, digamos, no somos el mago Merlín. Claro. Pero aunque podemos devenir mago en el sentido en que podamos producir algo en los más cercanos, por lo menos en los más cercanos, en políticas que sean no representativas, políticas internas que posibiliten precisamente esas fugas, porque esos sujetos están en fuga, esos sujetos son manadas también. Recuerden, a propósito de Andrés y de Pablo que están acá en la reunión, que les hace un homenaje a los gamines de Bogotá en el Antiedipo, y hace un homenaje muy bello, porque sería, digamos, para nosotros un problema. El gamín es un problema en el sentido en que podría generar en nosotros la necesidad de exterminarlos, de reprimirlos, de señalarlos, de decir gas, de decir miedo, de decir uy, esto se acabó, todo lo que decimos desde la represión. Pero ahí hay algo que se genera en esa manada, y si nosotros podemos tomar de esa manada elementos que puedan describir, como dice Deleuze, esa máquina, y permitirnos aplicarla a nuestros movimientos sociales, a nuestra manera de hacer obra de arte, a nuestra manera de educar, incluso si estamos en colegios colonizados, podemos producir ese sentido que falta ahí. Es que lo que falta es el pueblo, ¿cierto? Lo que falta es el pueblo, y en ese sentido se puede hablar de una política del futuro. Perfecto. Pablo. Sí, no, fíjate una cosa, y me parece tan enriquecedor lo que hemos logrado hoy en este diálogo. Fíjate que, por un lado, la crisis es la expresión de una transición. La crisis, lo que está en crisis es el modelo dominante, por colocarlo en las palabras de Andrés. Es esa institucionalidad en la que nos formamos, está en crisis, ya no responde, ya no te da respuestas. Pero también es la emergencia, es la irrupción de nuevas posibilidades.
porque a veces nos quedamos en una visión apocalíptica de la crisis y no vemos el lado, digamos, potenciador de la crisis. La crisis es la manifestación de que están emergiendo otras alternativas. Y fíjate, Andrés, nosotros le hacemos resonancia, y un ejemplo bien interesante que algún día ojalá podamos trabajar es como, a pesar de esa agresión tan violenta en Venezuela con el dólar, que tú sabes que llegó a millones de porcentaje de inflación y de devaluación del dólar, no lograron destruir el proceso bolivariano. ¿Por qué? Porque emergieron otras alternativas a el modelo extractivista venezolano, y surgió el poder comunal, y surgieron otra serie de alternativas en medio de crisis y conflicto. Entonces, primero, mirar la crisis como una transición, y identificar y reconocer esos nuevos elementos que están surgiendo. Fíjate, la crisis, desde el punto de vista geopolítico, es la expresión y la emergencia de un mundo multipolar. No sabemos para dónde va, pero el hecho es que ya un modelo, una hegemonía, está en crisis. En segundo lugar, me parece fundamental, ya en el terreno micropolítico, que la crisis también es la manifestación de nuevas formas de expresión, de nuevos lenguajes, del reconocimiento de esa multiplicidad. Y yo diría con Ricardo, no es que el pueblo no haya estado, lo que pasa es que no ha sido reconocido. Y no ha sido reconocido en su dinámica, en su riqueza. Fíjate, por ejemplo, para nosotros lo que ha significado los pueblos indígenas, el hecho que a pesar de todas las estrategias de exterminio, hoy el pueblo indígena sigue vigoroso, vigente, proponiendo, actuando, interviniendo. Entonces, con todas las dificultades y todas las dinámicas, los afrodescendientes, hoy en nuestro país estamos reconociendo una realidad multicolor, y ese es el mensaje más interesante de lo que está pasando. Más allá del gobierno progresista, es que estamos reconociendo que somos una sociedad mestiza, multicolor, diversa en lo territorial, y que su potencia y sus posibilidades están en la emergencia de todas estas nuevas subjetividades que son reconocidas, que son validadas en el escenario. Y lo que decía Roberto, y termino con eso, es que lo político no solo aborda un campo o una dimensión, tiene que ver con todos los planos de la vida, con toda la emergencia que está sucediendo ahora, de tantas opciones, de tantas dinámicas. Ahí está la riqueza, y eso es lo que debe fortalecer nuestras energías transformadoras y revolucionarias, para pensar de que sí es posible un cambio, así no lo veamos los más viejos como yo. Pero aparte Pablo, esa energía es absolutamente renovable. Esa energía de las potencias es renovable. Tanto es decir, una sociedad como una subjetividad yoica son la espuma de un inmenso universo que está en potencia, ¿no es cierto? Si no, la única forma de frenar las producciones micropolíticas es la destrucción del humano. Mientras el humano exista, la gran masa micropolítica que late por debajo está permanentemente, y es lo que le da el respiro y la posibilidad de modificaciones a lo social. Bien, Luz, ¿querías decir algo o me pareció? El micrófono. Es necesario ahondar, trabajar en el autorreconocimiento y en el reconocimiento, si no, no se va a poder, por todo lo que ha dicho Pablo y demás, ¿no? Nada más. Perfecto. Bueno, chicos, maravilloso, la verdad que realmente tenía poca fe a este capítulo por toda la cosa psicoanalítica, ¿viste? Medio pesado, medio denso, me encantó lo mismo, pero muy rico lo que se produjo en el encuentro. Pasemos para la próxima meseta, la tercera, que ni sé cuál es, pero
de acá a 15 días, y los invito para que veamos el próximo lunes, traten de estar presentes. Es la siguiente. ¿Cómo? ¿Cuál? La geología de la moral. Ahí está. ¿Quién se toma la tierra? Muy nietzscheano. Genealogía me suena muy nietzscheano, no recuerdo haberlo leído. Bueno, el próximo lunes, que no es de lectura, sino es de los conversatorios, lo tenemos a Fanon con los condenados de la tierra, que nos puede dar también a estas potencias, ¿no?, que estamos viendo ahora y puede iluminar bastante algunas cuestiones. Así que maravilloso todo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.